revelación que marcó mi vida. La revelación que marcó mi vida fue algo muy duro de asumir. La primera vez que entendí que algo estaba roto dentro de mi casa. Yo apenas tenía 7 años, pero todavía puedo recordar aquella noche como si el tiempo nunca hubiera pasado. Hay recuerdos que no se van, aunque una crezca, aunque una cambie de ciudad, aunque una sonría en fotos familiares, fingiendo que ya todo quedó atrás. Yo aprendí demasiado pronto que el miedo también podía vivir dentro de una madre, dentro de una mesa servida, dentro de una habitación oscura donde una niña se quedaba callada para no molestar. ¿Alguna vez sentiste que estorbabas incluso en el lugar donde debían protegerte? Yo sí. Y lo peor no fue sentirlo una vez. Lo peor fue crecer creyendo que tal vez era verdad. Con los años aprendí a reconocer el sonido exacto de los pasos de mi madre cuando estaba de mal humor, porque en aquella casa hasta respirar podía convertirse en un problema. Había días en los que el silencio era tan pesado que yo prefería quedarme escondida detrás de la puerta de mi habitación, mirando las sombras en la pared, mientras imaginaba cómo sería vivir en una familia donde nadie tuviera miedo de hablar. A veces escuchaba a otras niñas reírse con sus madres en la calle y sentía algo extraño dentro del pecho, algo parecido a la tristeza mezclada con envidia, aunque en ese momento todavía no sabía ponerle nombre a lo que sentía. ¿Qué hace una niña cuando empieza a entender que el cariño que recibe no se parece al de los demás? Yo simplemente aprendí a callar, porque cada vez que intentaba expresar lo que me dolía, alguien terminaba haciéndome sentir culpable por existir. Mi madre tenía una manera muy fría de mirarme cuando se molestaba, como si yo fuera un error que la vida le había dejado atravesado en el camino y del que nunca pudo librarse por completo. Nunca me golpeó de la manera brutal que muchas personas imaginan cuando escuchan historias de infancias crueles, pero hay heridas que se abren con palabras, con desprecios pequeños, con silencios largos y con gestos capaces de destruir lentamente el corazón de una niña. Todavía recuerdo cómo me observaba cuando algo salía mal en la casa, como si todo lo malo tuviera relación conmigo, y yo terminaba creyendo que realmente tenía la culpa de cosas que ni siquiera entendía. ¿Cuántos niños crecen pensando que son difíciles de amar solamente porque nadie supo abrazarlos de la forma correcta? Esa pregunta me persiguió durante años, incluso cuando ya era adulta y seguía sintiéndome pequeña por dentro. Había noches en las que me acostaba sin cenar porque prefería esconderme antes que salir a enfrentar otra discusión, otro grito o una nueva humillación frente a todos. Mi madre tenía el extraño talento de hacerme sentir invisible y al mismo tiempo profundamente señalada, como si mi presencia molestara incluso cuando permanecía en silencio. Yo me tapaba con la sábana hasta la cabeza mientras escuchaba el televisor en la sala y pensaba que tal vez, si desaparecía por completo, nadie en aquella casa lo notaría realmente. ¿Alguna vez te sentiste sola, aun estando rodeada de personas? Porque esa fue la sensación que marcó gran parte de mi infancia, estar físicamente acompañada, pero emocionalmente abandonada. Y aunque muchas veces intenté convencerme de que exageraba, había algo dentro de mí que sabía que aquello no era normal. La única persona que a veces parecía darse cuenta de mi tristeza era mi abuela, pero incluso ella tenía miedo de enfrentar a mi madre cuando las cosas se ponían tensas dentro de la casa. Recuerdo que algunas tardes me acariciaba el cabello en silencio mientras me preguntaba si estaba bien, y yo siempre respondía que sí, porque desde muy pequeña aprendí que contar la verdad podía empeorar las cosas. Mi abuela me miraba como si supiera más de lo que decía,
como si también cargara secretos dolorosos que nunca se atrevió a revelar completamente. Con el tiempo, empecé a sospechar que mi madre no siempre había sido así, pero nadie hablaba del pasado, y cada vez que hacía preguntas incómodas, el ambiente se volvía extraño, pesado, casi peligroso. Fue entonces cuando entendí que en mi familia existían heridas antiguas que nadie quería nombrar, y quizá yo estaba en el centro de todas ellas. Pero hubo una noche que cambió para siempre la manera en que veía a mi madre. Una noche que todavía hoy me cuesta recordar sin sentir un vacío horrible en el pecho. Yo estaba despierta aunque fingía dormir cuando escuché una conversación en voz baja detrás de la puerta de la cocina y por primera vez oí algo que nunca debía haber escuchado. Mi nombre salió de la boca de mi madre con una frialdad que me paralizó por completo, seguida de una frase que en ese momento no entendí del todo, pero que se quedó clavada dentro de mí como una herida imposible de cerrar. Aquella noche descubrí que había algo sobre mi nacimiento que el resentimiento y dolor cada vez que alguien mencionaba el pasado. Y mientras permanecía inmóvil en mi cama abrazando la almohada para no llorar, una sola pregunta empezó a perseguirme sin descanso. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió antes de que yo naciera? Mi madre estaba embarazada de otro hombre que no era su actual esposo. ¿Saben lo que eso significa? Después de aquella noche, ya no pude volver a mirar a mi madre de la misma manera, porque aunque yo todavía era una niña, había frases que el corazón entendía incluso antes que la mente. Durante días enteros no pude dejar de pensar en aquellas palabras que escuché escondida detrás de la puerta de la cocina, especialmente en la forma llena de rabia con la que mi madre habló de mi nacimiento. Ese hombre me arruinó la vida, dijo en voz baja creyendo que nadie la escuchaba. Y aunque nunca mencionó nombres, algo dentro de mí comenzó a sospechar que yo estaba relacionada con un pasado que todos querían enterrar. ¿Alguna vez sentiste que tu propia existencia incomodaba a las personas que debían amarte? Porque desde ese momento empecé a entender que quizá el problema no era solamente mi madre. Quizá yo representaba un recuerdo que ella nunca logró perdonar. Mi papá, por lo menos el que yo creí que era mi padre, el hombre que me crió desde pequeña, jamás fue cariñoso conmigo, nunca lo entendí. Pero después de aquella conversación empecé a notar detalles que antes no comprendía. Él trataba diferente a mis hermanos menores, les hablaba con paciencia, les compraba pequeños regalos y hasta sonreía cuando cometían errores, mientras conmigo siempre existía una distancia fría, incómoda y silenciosa que me hacía sentir fuera de lugar dentro de mi propia casa. Yo observaba esas diferencias, intentando convencerme de que eran imaginaciones mías, pero cada día se hacía más difícil ignorar la realidad. Había miradas, comentarios y silencios que una niña no podía explicar completamente, aunque sí podía sentirlos profundamente. Y mientras más crecía, más evidente se volvía aquella sensación horrible de no pertenecer realmente a esa familia. Recuerdo perfectamente una tarde en la que encontré accidentalmente unas fotografías viejas guardadas dentro de una caja en el armario de mi abuela, fotografías que parecían haber sido escondidas durante años. En ellas aparecía mi madre mucho más joven, sonriendo de una manera que yo jamás le había visto, abrazada a un hombre desconocido que me resultó extrañamente familiar desde el primer instante. No sabía explicar por qué, pero cuando miré aquellos ojos, sentí algo extraño dentro del pecho, como si mi cuerpo reconociera algo que mi mente todavía no entendía completamente. Mi abuela se puso nerviosa, apenas me vio sosteniendo aquellas fotos y me las quitó rápidamente de las manos, diciendo que no debía revolver cosas del pasado,
pero ya era demasiado tarde, porque desde ese día no pude dejar de preguntarme quién era realmente ese hombre y por qué parecía estar prohibido hablar de él. Las semanas siguientes se convirtieron en una tortura silenciosa para mí, porque cuanto más observaba a mi familia, más sentía que todos escondían algo relacionado conmigo. Mi madre evitaba cualquier conversación sobre el pasado, mi abuela cambiaba de tema cuando hacía preguntas y mi padrastro simplemente me ignoraba cada vez que intentaba acercarme emocionalmente a él, sin contar los maltratos físicos que mi madre permitió constantemente. Empecé a notar también que algunas personas del barrio me miraban con cierta lástima, como si conocieran una verdad que yo todavía desconocía. ¿Cuántos niños crecen sintiendo que hay un secreto enorme alrededor de sus vidas sin que nadie tenga el valor de explicárselos? Yo vivía atrapada entre el miedo y la necesidad desesperada de entender quién era realmente, porque una parte de mí ya sospechaba algo terrible, pero todavía no estaba preparada para descubrir hasta dónde llegaba aquella mentira. Todo explotó una noche lluviosa que todavía hoy me hace temblar cuando la recuerdo. Mis hermanos dormían, mi padrastro no había llegado a casa y mi madre estaba sentada sola en la cocina tomando café mientras miraba fijamente la lluvia caer por la ventana. Yo reuní el poco valor que tenía y le pregunté directamente quién era el hombre de las fotografías, esperando quizá una explicación tranquila, algo que me ayudara a entender por qué siempre me sentí diferente dentro de esa casa. Pero apenas escuchó mi pregunta, el rostro de mi madre cambió por completo y una expresión de rabia, miedo y dolor apareció en sus ojos como nunca antes la había visto. Durante unos segundos pensé que iba a responderme finalmente la verdad, pero lo único que hizo fue levantarse lentamente de la silla, mirarme fijamente, sin un gesto de afecto ni nada hacia mí. Mi madre caminó lentamente hacia mí, sin apartar la mirada de mis ojos, y por primera vez sentí un miedo tan profundo que el cuerpo entero me empezó a temblar. Había algo extraño en su expresión aquella noche, algo oscuro que no se parecía solamente a la rabia, sino también al resentimiento acumulado durante demasiados años. Yo seguía sentada frente a ella, intentando entender qué estaba pasando, aferrándome todavía a la esperanza absurda de que todo tuviera una explicación menos dolorosa de la que imaginaba. Pero entonces se inclinó un poco hacia mí y dijo unas palabras que partieron mi infancia en dos para siempre. Debiste dejar las cosas enterradas. Este hombre al que crees tu padre no lo es. ¿Qué se supone que hace una niña cuando descubre que la verdad sobre su vida parece darle vergüenza, incluso a su propia madre? Porque en ese instante sentí que algo dentro de mí comenzaba a romperse de una manera irreversible. Aquella noche mi madre no quiso seguir hablando conmigo. Simplemente apagó la luz de la cocina y me dejó sola mientras se encerraba en su habitación como si yo fuera un problema del que quería escapar. Yo permanecí varios minutos sentada en la oscuridad, escuchando la lluvia golpear las ventanas, sintiendo un vacío tan grande dentro del pecho que apenas podía respirar con normalidad. Por primera vez empecé a sospechar que mi historia era mucho más dolorosa de lo que imaginaba, y aunque todavía no conocía toda la verdad, mi corazón ya comenzaba a prepararse para algo terrible. Recuerdo haber subido lentamente a mi habitación, tratando de no hacer ruido mientras las lágrimas me caían silenciosamente por la cara, preguntándome por qué mi propia existencia parecía despertar tanto rechazo. Hay preguntas que una niña nunca debería hacerse, pero yo llevaba años intentando entender por qué nunca me sentí verdaderamente amada dentro de aquella casa. A la mañana siguiente, todo parecía normal, o al menos tan normal como podía ser dentro de una familia llena de silencios incómodos y heridas escondidas.
Mi madre preparaba el desayuno como si nada hubiera ocurrido. Mis hermanos discutían por tonterías y mi padrastro leía el periódico sin siquiera mirarme a la cara. Pero yo ya no podía fingir que no veía las diferencias, porque después de aquella conversación algo dentro de mí despertó definitivamente. Empecé a recordar momentos pequeños que antes parecían insignificantes. Comentarios extraños de familiares, miradas incómodas cuando preguntaba por mi infancia y discusiones que terminaban apenas yo entraba a una habitación. ¿Alguna vez sentiste que toda tu vida estaba construida sobre una mentira? Porque así me sentía yo mientras observaba a mi familia aquella mañana, como si todos supieran algo que yo todavía no estaba preparada para escuchar. Los días siguientes se volvieron insoportables emocionalmente para mí, porque empecé a obsesionarme con descubrir quién era realmente aquel hombre de las fotografías. Mi mente no dejaba de imaginar historias posibles mientras intentaba encontrar respuestas en pequeños detalles del pasado que antes jamás había cuestionado. Comencé incluso a observar mi propio rostro frente al espejo, buscando parecidos con mi padrastro, y cada vez me resultaba más evidente que entre nosotros no existía ningún parecido real. Mientras mis hermanos compartían ciertos rasgos físicos con él, yo parecía completamente distinta, como si hubiera nacido fuera de lugar dentro de aquella familia. Y aunque intentaba convencerme de que todo eran imaginaciones mías, había algo dentro de mí que ya conocía la verdad antes de escucharla completamente. El problema era que todavía no entendía por qué mi madre había decidido cargarme durante tantos años con un rechazo que no merecía, permitir maltratos que no merecía una madre. Debe ser primero madre, a veces se les olvida. Pero la verdadera pesadilla comenzó una tarde en la que escuché accidentalmente una discusión entre mi madre y mi abuela que terminó revelando mucho más de lo que cualquiera de las dos imaginaba. Yo estaba en el pasillo cuando escuché a mi abuela decir entre lágrimas que ya era suficiente castigarme por errores del pasado, y esas palabras hicieron que el corazón casi se me detuviera. Mi madre respondió con una frialdad que todavía hoy me persigue en las noches más difíciles. Cada vez que la miro, recuerdo todo lo que perdí por culpa de ese hombre. Sentí un frío horrible recorrerme el cuerpo entero mientras permanecía paralizada detrás de la pared, intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Saben lo más doloroso de crecer en medio de secretos familiares? Que muchas veces descubres demasiado tarde que nunca fuiste odiada por quien eras, sino por lo que representabas para alguien más. Después de escuchar aquella conversación entre mi madre y mi abuela, algo cambió para siempre dentro de mí. Ya no podía seguir fingiendo que todo era normal, porque la verdad había empezado a salir lentamente como una herida imposible de detener. Durante años soporté silencios, rechazos y humillaciones, pensando que quizá yo era demasiado sensible o que realmente había algo malo en mí. Pero por primera vez empecé a entender que tal vez nunca fui el problema. ¿Qué siente una niña cuando descubre que el rechazo que recibió toda su vida nació antes incluso de que pudiera defenderse? Yo sentía rabia, tristeza y una necesidad desesperada de saber quién era realmente ese hombre capaz de despertar tanto dolor en mi madre. Y aunque todavía no conocía toda la historia, mi corazón ya estaba cansado de vivir rodeado de mentiras. A partir de ese momento, empecé a observar a mi madre de una manera completamente distinta, como si intentara descubrir en su rostro a la mujer que existía antes de convertirse en alguien tan fría conmigo. A veces la veía quedarse callada, mirando por la ventana con una tristeza extraña que desaparecía apenas alguien entraba en la habitación, y por primera vez pensé que quizá ella también cargaba heridas que nunca logró sanar.
pero aunque intentaba entenderla, había recuerdos que me dolían demasiado como para justificar todo el daño que permitió dentro de aquella casa. Los golpes de mi padrastro, las humillaciones, las palabras crueles y el abandono emocional seguían viviendo dentro de mí como cicatrices invisibles que nadie podía ver desde afuera. ¿Hasta qué punto una madre puede dejar de proteger a su propia hija solamente porque le recuerda un pasado doloroso? Esa pregunta empezó a perseguirme día y noche sin dejarme descansar. Mi padrastro comenzó también a comportarse de una forma todavía más distante conmigo, como si sospechara que yo ya conocía parte de la verdad. Apenas cruzábamos palabras, y cuando lo hacíamos, siempre existía una tensión incómoda que llenaba la casa de silencio. Recuerdo perfectamente una tarde en la que me encontró mirando nuevamente las fotografías escondidas de mi abuela, y la manera en que reaccionó terminó confirmando muchos de mis temores. Me arrancó las fotos de las manos con una violencia que me hizo llorar del susto y me dijo que había cosas del pasado que debían permanecer muertas para siempre. Yo nunca olvidaré la expresión de sus ojos aquella tarde, porque no parecía solamente enojo, parecía miedo. Y fue entonces cuando entendí algo todavía más doloroso. Tal vez él también había vivido toda su vida tratando de ignorar una verdad que lo destruía por dentro. Con el paso de los días, empecé a reconstruir lentamente piezas de mi historia a través de pequeños comentarios, recuerdos sueltos y silencios familiares que ahora cobraban un significado completamente distinto. Descubrí que mi madre había quedado embarazada muy joven de un hombre del que casi nadie quería hablar, un hombre que desapareció antes de que yo naciera y que aparentemente había dejado detrás mucho más que un corazón roto. Mi abuela una vez mencionó entre lágrimas que mi madre nunca volvió a ser la misma después de aquella relación, y aunque nadie me daba detalles completos, yo comenzaba a entender que mi nacimiento estaba ligado a uno de los momentos más dolorosos de su vida. Pero aún así, había algo que no lograba comprender del todo. ¿Por qué castigarme a mí por decisiones que nunca tomé? Porque por más que intentaba entender el sufrimiento de mi madre, seguía siendo imposible justificar tantos años de frialdad y abandono. La verdad definitiva comenzó a acercarse una noche en la que mi abuela entró silenciosamente en mi habitación mientras yo fingía dormir. Se sentó a mi lado, acarició mi cabello como cuando era pequeña, y después de varios minutos de silencio, me dijo algo que hizo que el corazón se me detuviera por completo. Tu verdadero padre nunca supo que existías, susurró con lágrimas en los ojos mientras intentaba contener el llanto. Sentí que el mundo entero se derrumbaba alrededor de mí mientras intentaba procesar aquellas palabras que cambiaban absolutamente todo lo que creía saber sobre mi vida. ¿Saben lo que significa crecer sintiendo que nadie te ama y descubrir después que quizá hubo alguien que ni siquiera tuvo la oportunidad de conocerte? Porque en ese instante entendí que mi historia apenas estaba comenzando y que todavía faltaba descubrir la parte más dolorosa de todas. Aquellas palabras de mi abuela cambiaron mi vida para siempre. Durante años crecí creyendo que había algo defectuoso en mí, algo capaz de provocar rechazo, incluso en las personas que debían protegerme, pero descubrir que mi verdadero padre ni siquiera sabía que yo existía, hizo que todo el dolor adquiriera otro significado. Esa noche casi no pude dormir porque mi mente no dejaba de imaginar quién era realmente ese hombre y cómo habría sido mi vida si hubiera sabido de mí desde el principio. ¿Alguna vez pensaste en todas las versiones de tu vida que jamás pudieron existir por decisiones que tomaron otras personas?
porque yo no podía dejar de preguntarme si mi historia habría sido diferente si alguien hubiese tenido el valor de decir la verdad a tiempo. Y mientras observaba la oscuridad de mi habitación, sentí por primera vez una mezcla extraña entre tristeza y necesidad de encontrar respuestas. Los días siguientes fueron emocionalmente insoportables para mí porque empecé a mirar toda mi infancia desde otro lugar. Recordé cada humillación, cada silencio y cada momento en que me sentí menos importante que los demás, entendiendo finalmente que muchas veces no fui rechazada por quien era, sino por el dolor que representaba para mi madre. Pero aún así, había algo que seguía rompiéndome por dentro. Ella jamás intentó protegerme realmente. Permitió golpes, desprecios y heridas emocionales que una niña nunca debería soportar sola. A veces me pregunto, ¿cuántas mujeres crecieron sintiéndose culpables de cosas que jamás provocaron, cargando heridas que pertenecían realmente a los adultos que las rodeaban? Porque cuando eres pequeña no entiendes los conflictos de los mayores. Solo entiendes que duele sentirse invisible dentro de tu propia casa. Una tarde, reuní el valor suficiente para volver a hablar con mi abuela y preguntarle directamente quién era mi verdadero padre. Recuerdo perfectamente cómo sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas incluso antes de responderme, como si durante años hubiera esperado ese momento y al mismo tiempo lo hubiera temido profundamente. Me contó que mi madre se enamoró perdidamente de un hombre trabajador y humilde que planeaba formar una familia con ella, pero que todo terminó de manera dolorosa cuando él tuvo que marcharse inesperadamente a otra ciudad por problemas familiares. Durante ese tiempo, mi madre descubrió que estaba embarazada, pero antes de que pudiera contarle la noticia, apareció el hombre que después se convertiría en mi padrastro, ofreciéndole estabilidad económica y una vida aparentemente más segura. Mi abuela bajó la mirada mientras hablaba, como si todavía sintiera vergüenza de decisiones tomadas muchos años atrás, y entonces dijo algo que jamás olvidaré. Tu madre eligió esconder la verdad, y después ya fue demasiado tarde. Sentí un vacío horrible dentro del pecho mientras intentaba procesar todo aquello. Durante años pensé que había sido rechazada porque no merecía amor, pero ahora entendía que mi vida estuvo marcada por secretos, miedo y decisiones egoístas tomadas antes incluso de que yo naciera. Lo más doloroso era imaginar que mi verdadero padre quizás siguió su vida sin saber jamás que existía una hija que durante años soñó con alguien que la quisiera de verdad. ¿Saben lo cruel que puede ser crecer sintiendo que nadie luchó realmente por ti? Porque en aquel momento comprendí que mi infancia no había sido solamente triste. Había estado construida sobre una mentira que terminó destruyendo a todos de maneras diferentes. Y aunque intentaba mantenerme fuerte, dentro de mí seguía viviendo aquella niña pequeña que solo quería sentirse querida por alguien. Esa misma noche tomé una decisión que cambiaría nuevamente el rumbo de mi vida. Mientras todos dormían, abrí lentamente la vieja caja de fotografías escondidas en el armario de mi abuela y me quedé mirando durante largos minutos el rostro del hombre desconocido que aparecía abrazando a mi madre. Por primera vez no sentí miedo al observarlo, sino una necesidad inmensa de saber si alguna vez pensó en nosotras, si alguna vez sospechó que en algún lugar existía una hija suya creciendo entre silencios y heridas. Mientras acariciaba aquella fotografía con las manos temblorosas, entendí que ya no podía seguir viviendo atrapada en secretos ajenos, porque quizá mi cruel infancia fue donde todo empezó, pero también podía ser el lugar exacto donde finalmente comenzara mi verdad. Después de aquella confesión de mi abuela, ya no pude volver a ser la misma.
Durante días enteros caminé por la casa sintiéndome como una extraña entre personas que supuestamente eran mi familia, observando cada rincón con una tristeza distinta, como si todos aquellos años hubieran pertenecido a otra niña y no a mí. Mi mente no dejaba de imaginar quién sería realmente ese hombre que nunca supo que yo existía, cómo sonaría su voz o si alguna vez habría pensado en la mujer que dejó atrás sin saber que llevaba una hija en el vientre. Pero lo que más me atormentaba era otra cosa. ¿Y si mi vida pudo haber sido completamente diferente? ¿Y si todo el dolor que viví se pudo evitar simplemente diciendo la verdad? A veces, las heridas más profundas no nacen de lo que ocurrió, sino de todo lo que nunca tuvo oportunidad de ser. Una tarde, mientras ayudaba a mi abuela a limpiar un viejo cuarto lleno de cajas antiguas, ocurrió algo que terminó cambiándolo todo. Entre ropa vieja, cartas amarillentas y fotografías rotas, encontré un sobre escondido dentro de un libro antiguo. Un sobre que parecía haber permanecido oculto durante muchísimos años. Recuerdo perfectamente cómo me temblaban las manos cuando vi escrito el nombre de mi madre, con una letra masculina elegante y cuidada que jamás había visto antes. Mi abuela palideció apenas notó lo que tenía entre las manos e intentó quitármelo rápidamente, pero esta vez no estaba dispuesta a seguir viviendo entre silencios y mentiras. Algo dentro de mí sabía que aquel sobre contenía respuestas que llevaba buscando toda mi vida, y aunque todavía no imaginaba lo que estaba a punto de descubrir, mi corazón comenzó a latir con una fuerza que casi me dejaba sin respiración. Esa noche esperé a que todos se durmieran para abrir finalmente aquella carta escondida durante tantos años. Todavía recuerdo el sonido del papel viejo entre mis dedos mientras intentaba controlar el miedo que sentía. La carta estaba escrita por el hombre de las fotografías, mi verdadero padre. Cada palabra parecía atravesarme el alma mientras leía cómo le rogaba a mi madre que no desapareciera de su vida sin darle explicaciones, cómo le decía que estaba dispuesto a hacerse responsable de todo y cuánto la amaba a pesar de los problemas que estaban enfrentando. Pero hubo una frase que hizo que el mundo entero se detuviera frente a mí. No importa lo que pase, quiero conocer a nuestro hijo. Sentí que el aire desaparecía completamente de mi pecho mientras las lágrimas comenzaban a caer sin control sobre aquella hoja amarillenta. ¿Saben lo que significa descubrir que alguien sí quiso quedarse, pero jamás le dieron la oportunidad? ¿Quién era realmente mi madre? Mi cuerpo entero empezó a temblar mientras seguía leyendo aquella carta que destruyó en pocos minutos toda la versión de la historia que mi madre había construido durante años. Él nunca las abandonó. Él nunca desapareció voluntariamente. Mi madre simplemente decidió borrarlo de nuestras vidas antes incluso de que yo naciera. Según aquella carta, el hombre con quien ella terminó casándose le ofreció estabilidad económica y le exigió cortar completamente cualquier vínculo con el pasado si quería empezar una nueva vida junto a él. Y lo más doloroso era entender que para lograrlo, mi madre decidió ocultar mi existencia. ¿Cuántas vidas pueden destruirse por miedo, orgullo o conveniencia? Porque mientras sostenía aquella carta entre las manos, entendí que no solo me habían robado un padre, también me habían robado la posibilidad de sentirme querida desde el principio. Pero la verdadera revelación llegó al final de aquella carta, en unas líneas escritas apresuradamente que parecían haber sido añadidas poco antes de enviarla. Mi verdadero padre decía que si algún día su hijo o hija llegaba a leer aquellas palabras, quería que supiera que jamás dejó de buscar respuestas y que durante años intentó regresar para encontrarnos. Sin embargo, alguien le aseguró que mi madre
había rehecho completamente su vida y que el bebé que esperaba no era suyo. Sentí un dolor tan profundo que apenas podía respirar mientras releía una y otra vez aquella frase, intentando entender cuántas mentiras habían destruido mi infancia. Y justo cuando pensaba que ya no podía soportar más revelaciones, encontré dentro del sobre una fotografía reciente de él, con una dirección escrita detrás, con una frase: si algún día quieres encontrarme, nunca dejé de esperarte. Aquella fotografía permaneció entre mis manos durante horas, mientras mi mente intentaba comprender todo lo que acababa de descubrir. Recuerdo perfectamente cómo observaba una y otra vez el rostro de ese hombre, intentando encontrar en él algo de mí, algún gesto, alguna mirada o alguna señal que me hiciera sentir menos perdida. Por primera vez en mi vida sentí algo parecido a la esperanza, pero también un miedo terrible que me apretaba el pecho sin dejarme respirar. ¿Qué pasa cuando toda tu vida cambia en una sola noche? ¿Qué se supone que hace una hija que creció sintiéndose rechazada y descubre que tal vez sí existió alguien dispuesto a quererla? Porque mientras más pensaba en aquella carta, más entendía que mi infancia no había sido una simple historia triste. Había sido una vida construida sobre mentiras demasiado crueles. Durante los días siguientes, escondí cuidadosamente aquella fotografía y la carta debajo de mi colchón, como si fueran el tesoro más importante que había tenido jamás. Cada noche las volvía a leer en silencio mientras todos dormían, intentando llenar con aquellas palabras el vacío emocional que arrastraba desde niña. Mi verdadero padre escribía con una ternura que me resultaba completamente desconocida, una ternura que jamás recibí del hombre que me crió, ni siquiera en mis momentos más difíciles. Y aunque intentaba contenerme, había momentos en los que terminaba llorando abrazada a esa fotografía, preguntándome cómo habría sido crecer escuchando una voz que realmente me amara. A veces pensamos que sobrevivimos a ciertas heridas, hasta que descubrimos cómo se siente algo parecido al amor y entendemos todo lo que nos faltó. Y yo estaba comenzando a descubrirlo demasiado tarde. Pero mientras dentro de mí nacía aquella necesidad desesperada de encontrarlo, la actitud de mi madre empezó a volverse todavía más extraña. Comenzó a vigilarme constantemente, revisaba mis cosas cuando yo no estaba, y cada vez que me veía distraída observándola parecía ponerse nerviosa, como si sospechara que yo ya sabía mucho más de lo que ella imaginaba. Una noche incluso entró inesperadamente a mi habitación mientras yo leía la carta escondida bajo las sábanas, y el miedo que sentí en ese momento fue tan grande que el corazón casi se me salió del pecho. Ella me observó durante varios segundos en silencio, con una expresión imposible de descifrar, antes de preguntarme lentamente si había estado revolviendo nuevamente las cosas viejas de mi abuela. Yo mentí por primera vez mirándola directamente a los ojos y dije que no. Pero dentro de mí comprendí algo aterrador. Mi madre tenía muchísimo miedo de que yo descubriera toda la verdad. La situación explotó definitivamente pocos días después, cuando mi padrastro encontró accidentalmente la fotografía escondida entre mis cuadernos escolares. Nunca olvidaré la forma en que su rostro cambió apenas vio la imagen de aquel hombre. Por primera vez desde que tengo memoria, vi auténtico terror en sus ojos. Comenzó a gritar preguntándome dónde había encontrado eso, me dio una bofetada, mientras mi madre corría desesperadamente hacia la sala intentando quitársela de las manos. Ignorando el hecho, me había maltratado, cosa que ya era costumbre para ella. La discusión entre ellos se volvió tan intensa que durante unos segundos
parecieron olvidar incluso que yo estaba presente escuchándolo todo. Y entonces ocurrió algo que terminó destruyendo el poco respeto que todavía sentía por ellos. Mi padrastro gritó que él había aceptado criarme solamente porque mi madre le juró que aquel hombre jamás volvería a aparecer en nuestras vidas. Sentí que el mundo entero se derrumbaba frente a mí mientras comprendía que toda mi vida había sido tolerada, pero nunca realmente aceptada. Esa misma noche tomé una decisión que cambiaría mi destino para siempre. Mientras mi madre lloraba encerrada en su habitación y mi padrastro seguía gritando desde la cocina, entré silenciosamente al cuarto de mi abuela y le mostré la dirección escrita detrás de la fotografía. Ella me miró durante varios segundos con una tristeza tan profunda que todavía hoy me duele recordarla, como si supiera perfectamente lo que estaba a punto de ocurrir. Después tomó mis manos entre las suyas y me dijo algo que jamás olvidaré. Hay verdades que destruyen familias, pero también hay verdades que salvan vidas. Sentí un nudo enorme en la garganta mientras volvía a mirar aquella dirección escrita por un hombre que nunca dejó de esperarme. Y fue en ese instante, en medio de aquella casa llena de secretos, cuando entendí que estaba a punto de conocer finalmente a la persona que pudo haber cambiado toda mi historia. Esa noche casi no dormí pensando en la dirección escrita detrás de aquella fotografía. Mientras escuchaba los gritos apagados de mi padrastro desde la cocina y el llanto silencioso de mi madre detrás de una puerta cerrada, sentí que toda mi vida estaba suspendida entre dos caminos completamente distintos. Por un lado, estaba aquella casa llena de heridas, mentiras y rechazos, donde crecí sintiéndome invisible. Y por el otro, la posibilidad aterradora de descubrir quién era realmente el hombre que nunca dejó de esperarme. ¿Qué harían ustedes si descubrieran que toda su vida fue construida sobre una mentira? Porque yo sentía miedo, rabia y esperanza al mismo tiempo, una mezcla tan fuerte que apenas podía respirar con normalidad. Pero dentro de mí había algo todavía más poderoso que el miedo, la necesidad desesperada de encontrar finalmente la verdad. Luego, al dormir, tengo un sueño y llegan los recuerdos que alrededor de mis 7 años de edad llegó un hombre a casa que fue muy cariñoso conmigo. Era algo poco típico recibir visitas en casa y menos de un extraño. Me pareció muy raro que mi madre estuviese llorando, pero no dejaron que yo escuchara lo que hablaban. Y fue cuando entendí que ese hombre extraño que no sabía el por qué estaba allí en mi casa era mi verdadero padre disfrazado de amigo. Recuerdo que mi madre me dijo: «No vas a decir nada de lo que aquí paso», y así lo hice. Siempre me pregunté quién era ese hombre. A lo largo de los días, no le di importancia. La mañana siguiente tomé la decisión de escapar de casa sin decirle nada a nadie. Esperé a que todos salieran y guardé cuidadosamente la carta y la fotografía dentro de mi bolso mientras las manos me temblaban sin control. Mi abuela fue la única que supo lo que iba a hacer realmente, y antes de irme me abrazó con una fuerza que jamás olvidaré, como si en el fondo temiera que después de aquel día nada volvería a ser igual. Recuerdo perfectamente cómo me miró antes de cerrar la puerta y decirme algo que todavía hoy resuena dentro de mí: «Prepárate». Durante todo el camino hacia aquella dirección, sentí el corazón golpeándome el pecho con tanta fuerza que pensé que iba a desmayarme antes de llegar. Y mientras el autobús avanzaba lentamente bajo la lluvia, no podía dejar de preguntarme si aquel hombre realmente querría verme después de tantos años. Cuando finalmente llegué a la dirección escrita detrás de la fotografía, sentí que las piernas dejaron de responderme. Frente a mí había una pequeña casa antigua con las ventanas cerradas
y un jardín descuidado que parecía abandonado desde hacía tiempo. Durante varios minutos me quedé inmóvil mirando aquella puerta sin atreverme a tocarla, intentando reunir el valor suficiente para enfrentar algo que podía cambiar mi vida para siempre. Pero justo cuando estaba a punto de acercarme, una vecina mayor salió lentamente de la casa de al lado y me observó con una expresión extraña apenas mencioné el nombre de mi verdadero padre. Nunca olvidaré la forma en que bajó lentamente la mirada antes de decirme unas palabras que hicieron que el mundo entero se detuviera frente a mí. Llegaste demasiado tarde. Sentí que el aire desaparecía completamente de mis pulmones mientras intentaba entender lo que acababa de escuchar. Aquella mujer me invitó a pasar a su casa mientras yo apenas podía contener las lágrimas que comenzaban a caer sin control. Con una tristeza profunda, me explicó que mi verdadero padre había muerto hacía apenas unos meses después de pasar años enfermo y completamente solo. Pero hubo algo todavía más doloroso que destruyó lo poco que quedaba en pie dentro de mí. Durante todo ese tiempo, jamás dejó de preguntar si alguna vez alguien había intentado buscarlo. La vecina me contó que él conservaba siempre una fotografía vieja de mi madre, escondida dentro de su cartera, y que en sus últimos días repetía constantemente que sentía que en alguna parte del mundo tenía una hija. ¿Saben lo que significa llegar toda una vida tarde al abrazo que más necesitabas? Porque en ese instante entendí que el amor que tanto busqué existió realmente, pero la mentira de otros me robó incluso la oportunidad de conocerlo. Pero cuando pensé que ya no quedaban más secretos capaces de destruirme, aquella mujer me entregó una pequeña caja de madera que mi verdadero padre dejó antes de morir, por si algún día apareces. Mis manos temblaban mientras abría lentamente aquella caja, sin imaginar que dentro encontraría la revelación más inesperada de toda mi vida. Entre cartas antiguas, fotografías y papeles amarillentos, apareció un documento que hizo que el corazón casi se me detuviera. Una prueba de ADN realizada muchos años atrás. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas mientras intentaba leer correctamente lo que decía aquel papel imposible, porque la verdad era todavía más cruel de lo que imaginaba. El hombre al que fui a buscar jamás fue realmente mi padre biológico. Y mientras el mundo entero parecía derrumbarse nuevamente frente a mí, entendí que la persona que más me había mentido durante toda mi vida no había sido solamente mi madre. ¿Cuántas personas crecemos creyendo tantas mentiras, viviendo vidas que no nos corresponden, vidas absurdas llenas de daño, odio, tristezas, engaños, maltratos físicos y psicológicos, perdidos en un túnel que no le vemos el final, que caminamos y caminamos y jamás vemos ese final de cosas buenas, vidas amorosas que vamos viendo a nuestro lado, en amigos, familia y extraños, siempre preguntándote, ¿por qué esas cosas no me suceden a mí? ¿Será que no lo merezco? Y así vamos por la vida, en un círculo de negación, creyendo o pensando que nada merecemos. Pero de una u otra forma logramos salir adelante, y con el paso de la tormenta te das cuenta que todo pasa, que si mereces todo, mereces mucho más de lo que imaginas. Así que nunca desmayes, nunca dejes que las circunstancias dominen el resto de tu vida. No somos responsables de dónde nacemos o con quién, pero sí somos responsables un día de salir de ese bucle que no suma a nada, bueno a nuestras vidas. Esta es mi historia y seguro que se puede parecer a la tuya. Si quieres más historias como estas, suscríbete a mi canal y no te pierdas los nuevos capítulos, porque hay muchas historias en mi mente para contar.